Hola a todos. Concluimos con esta charla la preparación para la celebración del sacramento del bautismo que habíamos iniciado con la argumentación bíblica, la argumentación teológica y esta que será la argumentación litúrgica. Soy Leoncio, ya sabéis, estoy casado con Pilar, dimos juntos la primera charla y ella dio la segunda, tenemos 5 hijos, 10 nietos y colaboramos con la parroquia de San Juan Bautista y con la parroquia de San Roque de las Cabezas de San Juan en la pastoral familiar. Concretamente ahora lo que se nos ha pedido es que grabemos estos resúmenes de las charlas para que nos sirvan en la preparación de la celebración del bautismo de nuestros hijos e hijas. Perdón. La argumentación litúrgica es la celebración que vais a tener. ¿En qué consiste la celebración de este sacramento? ¿Qué signos aparecen en esta celebración y a qué trascienden? ¿A qué nos llevan estos signos? ¿Qué quieren indicarnos estos signos? ¿Qué nos hacen presentes? Esta celebración tiene 4 partes, un rito de acogida y un rito final. Es el principio y el final, la acogida y el rito de despedida. Y luego tiene una segunda parte que es la liturgia de la palabra, que es lo que corresponde en la misa, en la Eucaristía, a leer las lecturas, a leer el Evangelio y la homilía del sacerdote, del presbítero, y una tercera parte que es el bautismo propiamente dicho. Es cuando efectivamente se bautiza al niño o a la niña. Así que tendríamos una primera parte que sería el rito de acogida, una segunda parte que es la liturgia de la palabra o rito de la palabra, una tercera parte que es el bautismo propiamente dicho o liturgia bautismal o rito bautismal y una última parte que es la despedida. Bien, pues vayamos explicando cada una de estas partes, cada una de estas secciones. El rito de acogida, ¿en qué consiste? Bueno, llegaréis a la parroquia, llegaréis a la iglesia, a San Roque, a San Juan Bautista y el presbítero os acoge con alegría, os acoge y os dice a vosotros, padres y padrinos, ¿qué nombres habéis elegido para este niño o qué nombres habéis elegido para esta niña? Bueno, pues vosotros, como hoy es el día de San Juan Bautista, que es el patrón de nuestra parroquia de arriba, pues le habéis puesto o queréis ponerle Juan. De hecho, ya lo llamáis Juan o Juana y le contestáis al cura, Juan. Y entonces el sacerdote os preguntará, ¿y qué pedís a la iglesia para Juan? Vosotros contestáis, el bautismo. Entonces el presbítero os dice, a vosotros padres, pues os hace una indicación o una amonestación en el sentido de deciros, vosotros sabéis que al pedir la fe para este niño, para esta niña, para Juan, para Juana, os obligáis o os comprometéis a educarlos en la fe cristiana, o sea, a transmitirles la fe, las enseñanzas de Jesucristo. Y vosotros contestáis, sí, lo sabemos. Siempre que diga el sacerdote una pregunta, ¿sabéis? Pues sí, lo sabemos. ¿O creéis? Sí, creo. Siempre es la mecánica de la respuesta de esta forma. Y se dirige ahora a los padrinos también y les dice, vosotros padrinos, sabéis que tenéis que colaborar con los padres en esta educación. O sea que tenéis que ser garantes, tenéis que ser, digamos, avalistas, tenéis que garantizar esta educación cristiana. Y entonces, pues también, ¿estáis dispuestos a colaborar con los padres? Pues sí, estamos dispuestos. Entonces, el sacerdote pues os dice que os acoge con gran alegría en nombre de, os voy a leer lo que dice el ritual, la iglesia cristiana os recibe con gran alegría, os dirá el sacerdote, y yo en su nombre os signo con la señal de Cristo Salvador. Hace al niño o a la niña la señal de la cruz.
e invita a los padres y a los padrinos a que hagan también este mismo gesto, hacer la señal de la cruz en la cabeza del niño o de la niña. ¿Por qué la señal de la cruz? Porque la señal del cristiano lo que indica que una persona es cristiana es la cruz, pero la cruz estará siempre presente en la vida del cristiano. La cruz no es algo ornamental. La cruz es el misterio más profundo que hay en el cristianismo, porque cada cristiano es remitido a su cruz para su salvación. Fijaos que Jesucristo, que lo vemos aquí en nuestro pueblo en las procesiones de Semana Santa, carga con la cruz o va con la cruz, pero nunca veremos a Jesucristo caído en el suelo y la cruz por un lado y Jesucristo por otro. Jesucristo nunca abandonó su cruz, la aceptó, y la cruz era el instrumento de su muerte y el instrumento de nuestra salvación, porque en la cruz asumió Jesucristo todas nuestras culpas para que nosotros no tuviéramos que cargar con ellas. Pues nosotros vamos a tener presente siempre en nuestra vida la cruz, desde pequeño hasta que el Señor nos llame definitivamente. La cruz es aquello que a nosotros nos hace volver la mirada a Dios, es aquello que no soportamos en nuestra vida. La cruz puede ser una enfermedad, puede ser una relación, puede ser unos afectos, pueden ser tantas cosas, la falta de trabajo, puede ser mi soledad, pero esta cruz aceptada y remitida a Dios, diciéndole a Jesucristo: Jesús, carga tú con ella, que yo no puedo, ayúdame a llevar. Esta cruz se hará liviana, esta cruz se hará gloriosa, y entonces tú podrás llevar la cruz con alegría. Entonces, cuando se está cumpliendo este misterio de Jesucristo, el misterio, de poder nosotros participar con Cristo en la salvación, en nuestra salvación y en la salvación de los demás. La cruz siempre estará presente en nuestra vida. Por eso no renegamos nunca de nuestra cruz, y por eso está ya desde este momento presente en la vida del cristiano. Pues bien, aquí con este rito de signar al niño o a la niña con la cruz, acaba lo que es la acogida, y vamos a la segunda parte, que es la liturgia de la palabra. Aquí se proclama la palabra de Dios, se lee la palabra de Dios, y el sacerdote después la explica. Se llama esto homilía. El sacerdote la explica haciendo siempre referencia, aterrizando a la situación en la que estamos. Estamos en un bautismo, pues siempre hará referencia a esto y lo incardinará en nuestras vidas, que no sea algo que nos suene lejano, sino algo que nos suene cercano. Es muy importante escuchar la palabra de Dios y acogerla, porque lo mismo que vosotros, padres e incluso padrinos, vais a educar a vuestros hijos y ahijados con la palabra, indicándole lo que está bien, lo que está mal, lo que tienen que hacer, cómo vais a usar mucho la palabra en la formación de este niño. Pues Dios a nosotros también nos forma con su palabra, con la palabra de Dios, de manera que no pasa desapercibida, que no puede pasar desapercibida. Y es importante tener el oído abierto para acoger esta palabra, porque a través de esta palabra Dios nos está hablando. Imaginaos que vamos a la parroquia, y vamos vestidos de gala, y tenemos una manchita, pero no nos hemos visto la manchita. Pero cuando entramos en la parroquia, con todas las luces encendidas, nos percatamos, nos damos cuenta de que tenemos la manchita, que antes no la habíamos visto. Pues el efecto que hace la palabra es ese, es un foco, una luz que se enciende, que nos podemos ver nosotros a nosotros mismos, y podemos ver si realmente estamos sin mancha, en el sentido de si vamos caminando por el camino que Dios nos marca, o si vamos fuera de ese camino. Entonces es muy importante acoger esta palabra, oírla, y no dejar desapercibida
no dejar pasar desapercibida esa luz que se va a encender para nosotros mirarnos y ver qué nos dice a nosotros esta palabra que se va a proclamar. Y por si fuera poco, después el cura en la homilía la aclarará y dirá unas palabras para que sea más entendible, para que sea más cercana a todos nosotros. Pues cuando acaba la homilía, las palabras del cura, entonces viene una parte dentro de todo lo que es la liturgia de la palabra, que es las peticiones. Se va a pedir, se van a hacer peticiones por los padres, primero por los niños y niñas que se van a bautizar, por los padres y padrinos, por la familia. Es muy importante participar, ¿no? de contestar a la petición que se haga. Siempre la petición concluye con la frase: roguemos al Señor, contestamos, te rogamos. Oye, que Dios quiere que le pidamos cosas. Dios no nos va a negar nada que le pidamos, tenemos que pedirle. Ahora, si nosotros no le pedimos a Dios, Dios pues dice: mira, tú allá, pero yo estoy aquí para escucharte. Y no es lo mismo que le pida a uno solo que le pida a toda una familia por ese niño. No es lo mismo. Bueno, pues concluidas estas peticiones, hay la entrega de un segundo signo. Ya hemos visto el primer signo que hemos indicado en el rito de acogida, que era la cruz. Aquí hay ahora un segundo signo, que es el óleo de los catecúmenos. Este es un aceite, un crisma, un aceite que está bendecido, un aceite, y que el significado que tiene es que seamos fuertes, que nos fortalezca cuando nos impongan este aceite en el pecho, nos unjan con este aceite, nos pongan este aceite en el pecho, pues que la fortaleza del Espíritu Santo nos acompañe, nos cubra para ser fuertes y poder enfrentarnos a todas las circunstancias malas que se nos van a presentar en la vida. Yo me imagino siempre el óleo de los catecúmenos y pienso en las luchas de gladiadores, como antes de salir al combate se daban aceite por todo el cuerpo para que en la lucha cuerpo a cuerpo se pudieran escapar del enemigo, se pudieran escurrir del adversario. Pues este es un poco el significado de este óleo, esta fortaleza para ser más listos que el maligno, para poder escabullirnos, para poder escaparnos de todas las trampas que nos va a presentar en nuestra vida. Y aquí acaba lo que es la segunda parte, que es la liturgia de la palabra. Y pasamos ahora a lo que es fundamental en la celebración, el bautismo, porque esto es la celebración del bautismo de Juan o de Juana. Pues comienza esta tercera parte, que es la parte central. Comienza con la bendición del agua. Se bendice el agua donde van a ser bautizados este niño o esta niña. Y una vez que se ha bendecido el agua, pues hay una parte que es lo que se llama la renuncia y la profesión de fe. La renuncia es a todo aquello que un cristiano renuncia, que no quiere, que no debe hacer, que debe pasar de largo. Y la profesión de fe es lo que un cristiano tiene que creer. Es que es una palabra un poquito rara, es como si fueran las reglas del club. Esto no se hace, esto es lo que hay que hacer. Pues renunciar, cuando decimos renunciar a Satanás, renunciar al demonio es renunciar al mal y renunciar a todo aquello que nos aparte de la voluntad de Dios. Por eso en el bautismo, este Espíritu Santo que se nos va a infundir, que se nos va a dar cuando nos pongan el agua en la cabeza, nos ayudará a ellos a tener este discernimiento, a tener esta capacidad de poder decir por aquí sí, por aquí no. La fórmula de la renuncia os la voy a leer para que os suenen un poco. Esto que tengo aquí
en la tablet, en el iPad, es el ritual. Hay una fórmula que yo me acuerdo que cuando hice la primera comunión me sonaba, yo aquello no lo entendía, porque decía, renunciáis a Satanás. Yo me imaginaba al demonio vestido de negro con cuernos, con un tridente que me pinchaba. Y sobre todo cuando decía, renunciáis a sus pompas y a sus obras. Yo eso de las pompas creía que era el demonio haciendo pompa de jabón, total. Bueno, pues eso suena un poco extraño, ¿eh? ¿Renunciáis a Satanás? Sí, renuncio. Se contesta siempre en singular. ¿Renunciáis a sus obras? Sí, renuncio. ¿Renunciáis a sus seducciones? Porque sí, renuncio. El demonio, el maligno que existe, y la primera defensa que tiene el maligno es que pensamos que no existe, y entonces campa a sus anchas por el mundo y hace con nosotros encaje de bolillo. Y entonces nos seduce. ¿Y cómo nos seduce? Pues que nos presenta el mal, nos presenta la porquería, la miseria, envuelto en papel de regalo, como si fuera algo, y nosotros, cuando caemos, nos damos cuenta de que en el fondo lo que hay es miseria. Por eso renunciamos a sus seducciones. Hay una fórmula que es un poquito más de hoy, más entendible, que a lo mejor será esta la que utilice el sacerdote, no lo sé. Dice, ¿renunciáis al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Contestamos, sí, renuncio. Se contesta en singular. ¿Renunciáis a todas las seducciones del mal para que no domine en vosotros el pecado? Sí, renuncio. ¿Renunciáis a Satanás, padre y príncipe del pecado? Sí, renuncio. Muy bien, pues esas son las dos fórmulas que, bueno, hay más fórmulas, dos que citamos aquí y que contestáis a lo que renunciamos. Y ahora la profesión de fe, el credo, ¿en qué creemos? Pues va a preguntar también el cura 3 preguntas. ¿Creemos en Dios Padre, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo? Fundamentalmente, os va a decir, ¿creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Contestáis, sí, creo. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. Ya tenemos. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis en Jesucristo? Y ahora, ¿creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Entonces el sacerdote pues dirá, pues mira, esto es nuestra fe, esta es la fe que cree la Iglesia y que nos gloriamos, que estamos muy orgullosos de profesar en Cristo Jesús, que es nuestro Señor. Muy bien, y contestamos amén. Bien, pues ya se ha bendecido el agua, hemos renunciado al demonio, al maligno, al mal, y hemos dicho en qué creemos, en Dios Padre, en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Pues ahora viene ya lo que es el bautismo. Antes de bautizar, el sacerdote preguntará, ¿queréis por tanto que vuestro hijo Juan o vuestra hija Juana sea bautizado en la fe de la Iglesia que todos juntos acabamos de profesar? Y si contestáis sí, pues ya el sacerdote cogerá agua de la fuente bautismal y dirá, yo te bautizo en el nombre del Padre, echa agua, en el nombre del Hijo, vuelve a echar agua, y en el del Espíritu Santo, echa agua 3 veces en recuerdo de los 3 días que estuvo Jesucristo en el seno de Abraham cuando murió y al tercer día resucitó. De manera que nosotros también por este bautismo se cumple en nosotros este misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Morimos al pecado y nacemos para la vida eterna. Esto es en esencia lo que hemos hablado desde la primera charla, de pasar del pecado a la gracia, de la esclavitud a la libertad, pasar de Egipto a la tierra prometida.
dejar el mal y abrazar el bien. Esto es, en esencia, lo que hemos hablado. Este hombre viejo que se queda, el hombre del mundo, el hombre del pecado que se queda y que nace una criatura nueva, el hombre celestial, el hombre que vive del cielo, que ha nacido para el cielo. Muy bien, pues ahora, después del bautismo, ya la niña está bautizado, pues se entregan tres signos. Hay la entrega de tres signos. El primero de ellos es la unción con crisma, que es igual que el óleo, un aceite perfumado, bendecido, que se le va a poner a este niño, a esta niña en la cabeza. Ya os dijimos en la primera charla, cuando hablábamos de la fundamentación bíblica, que no hay ningún cristiano estéril, no puede haber ningún cristiano estéril. Y los cristianos participamos en la misión de Jesucristo, porque Jesucristo nos dio ir por el mundo entero bautizando, anunciando la buena nueva, la buena noticia del amor de Dios y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bien, pues nosotros, todos los cristianos, estos niños, estas niñas, Juana, por el bautismo participan de la triple misión de Jesucristo, de ser sacerdote, profeta y rey. En el antiguo pueblo de Israel, cuando se elegía a un rey, o cuando se nombraba a un rey, a un profeta, a un sacerdote, no se le daban los atributos. Por ejemplo, no se le ponía al rey una corona, o al profeta se le daba un megáfono para que fuese por ahí denunciando las maldades del pueblo, o no sé, no, sino que se le ungía con aceite, porque el aceite es signo de la elección de Dios. La palabra Cristo se parece mucho a crisma, porque la palabra Cristo significa el ungido, el elegido de Dios para nuestra salvación. Por eso el sacerdote, el profeta y el rey son ungidos con aceite en la cabeza. Hay un salmo que dice: es como aceite que desciende por las barbas de Aarón, porque lo habían ungido con aceite, y dice que el aceite le bajaba por las barbas de Aarón como signo de elección. Bien, pues la triple misión de Jesucristo de ser sacerdote, profeta y rey también es participada por estos niños. El sacerdote, la misión del sacerdote es alabar, bendecir a Dios e interceder. Pues estos niños, participando de esta triple misión sacerdotal, también podrán alabar, podrán bendecir a Dios en cualquier lugar y podrán pedir. Y siempre que hagan una oración, pues comenzarán por una alabanza. Dios mío, te doy gracias por mis padres y te pido que cuides de ellos. Muy fácil participar de la misión sacerdotal de Jesucristo y también de la misión profética. ¿Qué hace el profeta? Pues el profeta denuncia, hace presente el amor de Dios. Pues estos niños con su vida harán presente a Jesucristo, harán presente a Dios. No hace falta que vayan dando voces diciendo por ahí, pues Dios te ama. Bueno, si lo hacen, estupendo. Si lo hacen, estupendo. Pero su vida es la que hará presente ante los demás esta misión profética. Hará presente de que Jesucristo está allí donde está Él, porque lo hace presente. Y la misión real, Jesucristo les dijo a los apóstoles: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y a continuación cogió agua y les lavó los pies a sus discípulos. ¿Y por qué les lavó los pies? Porque
El lavar los pies, en aquella época, en los caminos eran de tierra, había un esclavo en las casas que era el que se dedicaba a lavar los pies de las personas que llegaban, de los huéspedes, de los invitados, y era el trabajo más indigno que había, porque nadie quería hacer ese trabajo, porque digamos que era un meritoriaje el que hacían estas personas para acceder después a puestos mejores. Y entonces lo que nadie quería hacer fue lo que hizo Jesucristo con sus discípulos, con los apóstoles. Pues nosotros, el Rey, está llamado para servir, no para ser servido. Pues nosotros, como cristianos, participamos de esta misión real sirviendo a los demás. ¿Y estos niños cómo? Pues bien, sirviendo en la medida de sus posibilidades a sus padres, a sus abuelos, a sus amigos, compartiendo, teniendo una vida de servicio hacia los demás sencilla. Esto es lo que significa la unción con este crisma que se le pondrá al niño, a la niña, en la cabeza. Después viene la imposición de la vestidura blanca. Será un gorrito. Normalmente vosotros vais a traer a vuestros niños y niñas vestidos de ropas claras, ¿no? ¿Por qué? Porque este blanco significa el cambio de vida, pasar de la tiniebla a la luz, y la luz, la gracia, el amor de Dios, el cambio de vida se expresa con este signo blanco, con esta vestidura blanca. Los primeros cristianos, cuando se bautizaban, vestían de blanco porque eso les hacía ver ante la comunidad que ya podían comulgar, y entonces estaban durante una semana asistiendo a misa vestidos de blanco para que se viera que ya estaban bautizados. Pues esto es lo que significa esta vestidura blanca, que estos niños han adquirido ya la categoría de cristianos. Se le pondrá un gorrito en la cabeza, se trae el gorrito, o un pañuelo blanco, ¿qué significa esto? Si veis, el alba del cura es blanca, la mayoría de las túnicas de los nazarenos son blancas, son reminiscencias, recuerdo de esta tradición. Cuando estos niños van a hacer la primera comunión, se visten de blanco, o fundamentalmente, porque este signo de la gracia, este signo del amor de Dios, este signo de la pureza. Y hay un tercer signo, una tercera entrega, que es el cirio, la vela encendida, que no os preocupéis, que os la darán en la parroquia, y que se enciende del cirio pascual, que es esta vela grande que solamente se enciende en la iglesia cuando hay un nacimiento. Ahora, para el bautismo, porque es un nacimiento, y en el funeral, porque es el nacimiento de los cristianos para la vida eterna. El nacimiento de los cristianos para la vida eterna. Se enciende este cirio, que significa pues la luz de Jesucristo. Jesucristo nos ha dicho a los cristianos: vosotros sois la luz. Vosotros sois la luz. La luz tiene un significado también de servicio, de iluminar a los demás, de ayudar. Para nosotros Jesucristo es la luz porque nos ilumina nuestra vida, y estamos llamados nosotros a ser luz para ayudar en la medida de lo que podamos a los demás, iluminar con nuestra vida, iluminar con nuestros actos, pues la vida de los demás. Es una luz débil, si viene una dificultad se apaga, pero se vuelve a encender rápidamente, para que nos veamos un poco que aunque iluminemos estamos en debilidad, y necesitamos siempre la ayuda de esta luz más grande, de esta luz superior que es Jesucristo. Y aquí acabaría lo que es la tercera parte, que es el bautismo propiamente dicho. Pasamos ya a la última parte, que es rezar la oración de los cristianos, esta oración
digamos que es una oración cósmica, porque siempre que recemos el Padre Nuestro estamos pidiendo por toda la Iglesia, porque no decimos Padre mío que estás en el cielo, sino Padre Nuestro que estás en el cielo. ¿Cuántos millones de cristianos estarán en este momento rezando el Padre Nuestro por nosotros? Por eso yo digo que esta es una oración que es cósmica, que es para toda la humanidad, y rezamos esta invocación y estas 7 peticiones que le hacemos al Señor, para que aceptemos, para que perdonemos, para que no nos falte el pan, en fin, para que nos sintamos en comunión también todos unos con otros, nos sentamos con un mismo pensar y con un mismo sentir. Y una vez que hemos rezado esta oración, que es la oración que nos enseñó Jesucristo, pues viene la bendición y la despedida. Será una bendición solemne, cuando el sacerdote haga la propuesta de la bendición, pues contestamos amén. Por ejemplo, dice una fórmula, el Señor Todopoderoso por su Hijo nacido de María la Virgen, bendiga a estas madres y alegre su corazón con la esperanza de la vida eterna, etcétera, etcétera, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso, dispensador de la vida temporal y la eterna, bendiga a estos padres, etcétera, etcétera, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ya al final dice: la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea la señal de la cruz, descienda sobre vosotros, y se contesta amén. Y entonces, ¿aquí acaba la celebración? No, aquí no acaba la celebración. Todavía la celebración no está concluida. ¿Por qué? Porque esta celebración se prolonga o debe prolongarse en un acto de comunión que tengáis con vuestros amigos, con vuestra familia, que es el banquetito, la merienda que celebráis, o la comida, o la copita que os tomáis, y que es importante que la hagáis, porque es un signo de compartir, es un signo de alegría, es un signo de estar contento porque ha nacido un nuevo cristiano, una nueva cristiana para la Iglesia. Y como os dije al principio, estas celebraciones son unas celebraciones muy familiares y hay muchos niños, y el alcohol produce unos efectos en algunas personas que las descontrolan, ya sabéis. Entonces los padres y los padrinos tienen que estar muy atentos en la celebración de que este descontrol no coja por la senda de decir palabras soeces o de contar cosas inapropiadas. ¿Por qué? Porque hay allí muchos niños, y ahí los padres y los padrinos son garantes de esa inocencia de estos niños que hay allí, que puedan decir: oye, por amor a estos niños, modera un poco tu lenguaje, hombre, ya cuando se acuesten tú te desfogas, haces lo que quieres, pero ahora por favor vamos a celebrar, vamos a compartir esta alegría todos juntos. Y entonces pues ya podemos dar por finalizada esta celebración del bautismo. La familia dice: bueno, estará terminada cuando recojamos, al día siguiente cuando recojamos todo. Bueno, pues nada, la celebración acaba aquí y la charla también. Espero que os haya ayudado, y nada, si queréis algo, pues me conocéis. Esta charla está enfocada para el pueblo de Las Cabezas. Si necesitáis algo de la parroquia, de los matrimonios, de la pastoral familiar del párroco aquí o del vicario, pues aquí nos tenéis. Hasta la vista, adiós, y que disfrutéis de vuestros hijos e hijas.